Gracias por descargar del Ministerio del Camino de la Palabra. Creemos que en Dios esta enseñanza irá y transformará poderosamente su vida. Dios les bendiga. Quiero recordarle que la palabra de Dios nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Y en segundo lugar, para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nada ni nadie nos puede decir a nosotros cómo es Dios, cuál es su justicia, cuál es su verdad, si no es Dios mismo revelándonos a través de su palabra. Y nadie nos puede decir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida si no es Dios mismo revelándonoslo a través de su palabra. Así que esta noche, al aprender la Biblia, al estudiar la Biblia, usted y yo básicamente vamos a aprender dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, era el tiempo de primavera ese, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David, ¿qué pasó, hermano, con David? Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era como, hermano, muy hermosa, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Eso es importante, tómelo en cuenta, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora fíjese que ese texto nos cuenta cómo David, el rey de Israel, ¿sabe cómo describe la Biblia a David, hermano? Lo describe como el dulce cantor de Israel. Lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que, es decir, era como a Dios le gusta que sean los hombres. La expresión un hombre conforme al corazón de Dios significa que todo lo que Dios quería en un hombre, David lo tenía. Y dice la palabra del Señor, hermano, que David era guerrero, era profeta, inventaba instrumentos musicales. David escribió, se supone que cerca de 70 salmos del libro de los Salmos. Era un tremendo hombre de Dios. Pero aquí lo vemos, hermano, cediendo ante la tentación del pecado sexual. Los días, la época en que los reyes iban a la guerra, David no fue a pelear esa temporada y se quedó en su casa, y una tarde estaba durmiendo la siesta, y cuando se levantó salió a caminar al terrado, estaba disfrutando del fresco de la tarde, y allá abajo, porque él estaba en una casa alta, ve a una mujer bañándose y ve que la mujer es muy hermosa. Y fíjese que algo que tenemos que tomar en cuenta es que la palabra que la Biblia usa es una palabra hebrea que significa, que es roá. Cuando dice y la vio, es la palabra hebrea roab, que significa examinar detenidamente. O sea, no fue que David salió y la quedó viendo, fue David, la quedó viendo y la quedó viendo y la quedó viendo y la quedó viendo. Y entonces dijo: ¿quién es esa mujer? Ah, es Betsabé, es la esposa de Urías Eteo. Y eso es bien importante, porque si usted lee, Urías Eteo era uno de los 30 guardaespaldas de David. Era uno de los 30 hombres más valientes del pueblo, y David lo conocía personalmente. No sé si eran amigos, pero Urías era uno de los hombres especiales de David, uno de los 30 hombres más valientes del ejército y uno de los guardaespaldas de David. Ahora, a David todo eso se le olvida. A David todo eso no le importa, y la ve, la codicia en su corazón, manda a traerla y se acuesta con ella sabiendo que ella era casada. Y él no era casado, era requete casado, porque tenía como 5 o 6 esposas. Y en ese momento a él no le importó nada, manda a traer a esta mujer y se acuesta con ella. Mire, cuando David hizo eso, desencadena una serie de pecados, de mentira, de manipulación, que termina con la muerte del esposo de esta mujer, asesinado por David para que él cubrir el pecado de ella. Y mire, por causa de esa caída, la Biblia dice que Dios castigó a David
De tal manera que le dijo Dios a David: nunca se va a apartar de tu casa la sangre, la violencia y la espada. Por causa de ese pecado, uno de los hijos de David violó a una hermanastra de él. Por causa de ese pecado, porque David cayó en la tentación. Hermano, y si a este hombre, a este tremendo hombre de Dios, al asesino de gigantes, al que peleaba las batallas de Dios, le fue tan mal por caer en la tentación, yo creo que es sabio que usted y yo entendamos cómo podemos resistir la tentación. Ahora, en primer lugar, debemos entender algo. ¿Qué es la tentación? En la antología del cuento hondureño hay una historia de un autor hondureño que dice que llegó a una montaña a hacer un trabajo y estaban reunidos alrededor de la fogata toda una familia hablando, y estaba diciendo, dice que estaban hablando de miedo, de azoros, del padre sin cabeza, de la sucia, y todos los niños estaban ahí asustados oyendo aquello. Y entonces el hombre más viejo que estaba ahí les dijo: miren, todas esas cosas son terribles, pero lo más terrible del mundo es enfrentarse con la tentación. ¿Y qué es la tentación? Miren, la tentación es un fuego que se le mete a uno por los pies y le sale por la cabeza, y todo el cuerpo le tiembla a uno y uno no puede detenerse. La tentación es un monstruo horrible. Y dice el señor que cuenta la historia que se fue a acostar él, y la hija del señor, del hombre que estaba contando el cuento, estaba sola en la casa y la quedó viendo, dice, y sintió que un fuego le entró por las piernas y dijo: esto es la tentación. No sé si me explico bien, pero la cuestión es esta, hermano. ¿Qué es la tentación? La tentación, el diccionario bíblico lo define como el impulso o la incentivación para hacer algo malo. La tentación es cuando yo o usted somos estimulados, impulsados a hacer algo malo. Cuando un joven es impulsado a robarle a sus padres, cuando un novio es impulsado a propasarse en caricias con su novia, cuando un esposo es impulsado a estar con otra mujer, cuando un trabajador es impulsado, es estimulado a querer robar del dinero, eso es tentación. Entonces, cuando yo estoy tentado, cuando algo en mí viene a hacerme sentir el deseo de hacer lo malo, cuando algo en mí viene a hacerme sentir el deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, eso es tentación. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 5, quien provoca la tentación es Satanás, partiendo de nuestras propias debilidades humanas. Yo quiero que usted entienda esto: quien nos tienta es Satanás, pero Satanás usa nuestras debilidades humanas para tentarnos. Según nuestro gusto, según nuestro agrado, así somos tentados. Entonces, no todos somos tentados de la misma manera, hermano. Mire, a alguien le pueden poner, qué sé yo, las botellas de licor que quieran enfrente y no le da ni frío ni calor, porque no es esa su debilidad y el diablo no lo tienta de esa manera. Pero hay otros, hermanos, que con que vean una botella ahí botada, ya empiezan a tener la ansiedad por beber, porque no todos tenemos las mismas luchas y Satanás nos tienta según nuestra debilidad. Decía mi abuela que al que le gusta el chicharrón, cuando ve el chancho suspira. Fíjese lo que dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, aprenda esto que es muy importante. ¿Qué es la tentación? Es la incentivación, es la provocación a hacer lo malo. ¿De dónde viene la tentación? Viene de dos fuentes: una fuente externa, que es Satanás o que puede ser el mundo, y una fuente interna, que es mi propia concupiscencia, mi propia debilidad, mi propio deseo. Entonces, Satanás, hermano, o la tentación no va a venir para todos nosotros de la misma manera. Hay quienes, hermano, son tentados en el aspecto financiero y pueden ser hombres rectos, fieles a su esposa, no toman un trago, no consumen una droga, pero hay el dinero. ¿Por qué? Porque cada quien es tentado según su propia concupiscencia, cada quien es tentado según su propia debilidad. Y a veces nosotros somos bien crueles para juzgar a las personas y se nos olvida que tal vez alguien tropezó con algo
y para nosotros eso es fácil, pero hay áreas de nuestra vida que a nosotros nos parecen difíciles y a otros les parecen fáciles. Primera de Corintios capítulo 7, en el verso 5, hablando de la pureza sexual: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, ¿de qué está hablando la palabra de Dios? De los matrimonios. Y el apóstol Pablo dice: dejen de decir no, dejen de negarse a su esposo o negarse a su esposa, que cuando su esposo o su esposa lo busque o la busque íntimamente, deje de decir no. La única razón por la que una esposa debe decirle no a su esposo, o un esposo decirle no a su esposa, es porque van a ocuparse en un tiempo de adoración, de búsqueda de Dios, de ayuno. Pero después vuelvan a dormir juntos, dice la palabra del Señor, para que no os tiente Satanás por causa de su incontinencia. Y ahí incontinencia no tiene ningún sentido malo. Significa que es un hombre habituado a la intimidad sexual, y por ahí va a venir la tentación. David era mujeriego. De hecho, David tenía 3, 4 esposas y muchos hijos, hermano, y por eso a la hora de que David fue tentado no con un ídolo. David, si usted lee la historia de David, David era un hombre que amaba a Dios y no fue tentado por el dinero, no fue tentado tampoco por los ídolos, fue tentado por una mujer. ¿Por qué? Porque esa era su concupiscencia, esa era su debilidad. Y usted tiene que entender eso. Cada una de nuestras debilidades son las áreas donde el enemigo nos va a atacar para hacernos tropezar en el camino del Señor. Ahora, déjeme compartir con usted algunos principios importantes sobre la tentación. Amén. Número 1, todos los cristianos somos tentados. Algo que tiene que entender usted y que tengo que entender yo es que de una manera u otra, todos en algún momento de nuestra vida experimentamos tentación. Uno tiende a pensar que los líderes, que los grandes hombres de Dios no tienen luchas, y sí las tienen. Tal vez no tienen las mismas de uno, hermano, porque mire, cuando uno va comenzando en los caminos del Señor, tantas cosas son una lucha para uno. Mire que pusieron la canción aquella que nos gusta en la radio, y ay, qué lucha. Yo sé que eso no le agrada a Dios. Y llega un momento que usted va caminando en las sendas del Señor, que ya oír una canción mundana no le atrae nada, hermano. Ya otras son sus luchas. Pero todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones, todos en alguna manera y en algún momento enfrentamos la prueba y enfrentamos la tentación. Mire, hay personas, hermano, que tienen una buena vida, pero están pensando constantemente en el suicidio. Están pensando: mi vida no tiene sentido. Yo un día de estos debería agarrar valor y matarme. Si yo no me mato por miedo. Eso es una tentación, y es algo que hoy vamos a declarar que el Señor lo va a quitar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la tentación, todos somos tentados. Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, lea conmigo lo que sigue, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿A dónde, hermano? En todo el mundo. Entonces, todos los cristianos de una manera u otra somos tentados. Segundo principio que quiero compartirle: ser tentado no es pecado. Cometer la tentación, consumar la tentación, eso sí es pecado. Mire, déjeme explicarle algo. El nombre de Satanás, nosotros conocemos a Satanás básicamente por 2 nombres: diablo, que significa enemigo o adversario, y Satanás, que significa Satán, acusador, el que acusa. Ahora, Satanás es un acusador. El libro de Apocalipsis dice que él acusa constantemente a los hijos de Dios en el cielo. Es un acusador. Entonces mire, cuando usted y yo somos tentados, Satanás cumple su ministerio de acusación, haciéndonos ver lo miserables que somos, haciéndonos ver lo sucios que somos, haciéndonos ver lo débiles que somos, y haciéndonos sentir que no merecemos el amor de Dios. Es decir, imagínese que usted un día, usted antes de conocer al Señor, usted bebía mucho.
Y un día, hermano, porque tiene presiones en el trabajo, porque la doña lo trató mal, porque el jefe lo trató mal, porque el pastor le tiró una indirecta en la prédica, por lo que sea, usted amaneció sintiéndose mal. Y empieza a sentirse mal y dice: hombre, en estos momentos de presión, qué bien me caería un trago. Qué bien me caería a mí ponerme una borrachera de esas que se le olvida todo a uno. Entonces, hasta ahí no es pecado. La tentación no es pecado. Si va y lo compra, eso es pecado. Pero si usted está luchando con eso, no es pecado. Ahora, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando ese sentimiento, cuando ese deseo venga a usted, va a oír una voz que le va a decir: vos no has cambiado. Vos seguís siendo el mismo borracho de siempre, el mismo inmoral de siempre, el mismo homosexual de siempre. Seguís siendo el mismo, vos no has cambiado nada. Mejor rendite, gente como vos no cambia. No hay nada que haya de bueno en tu corazón. Y esa voz es mentira. Es mentira, porque usted no ha caído en pecado al ser tentado. Y aunque hubiera caído en pecado, Dios es fiel para perdonar a los que le aman, aunque hayan caído. Dios no se aleja de nosotros cuando estamos tentados. Dios no se aleja de nosotros cuando estamos tentados. Es que yo no sé si usted ha recibido una tentación fuerte, hermano, un deseo terrible de hacer algo malo. No es cierto que cuando eso nos pasa parece que estamos solos y nos da vergüenza ver al cielo, porque decimos: no, yo no me puedo acercar a Dios. Dios no va a estar contento conmigo. yo no puedo buscar a Dios así como estoy. Y ese es el mayor engaño que Satanás tiene para nosotros. En medio de nuestra más grande tribulación, en medio de nuestra tentación más oscura, de la noche más negra, ahí es cuando debemos buscar más a Dios. No porque somos fuertes, sino porque Él es fuerte. No porque somos santos, sino porque Él es santo. No porque tenemos fuerzas o fuerza de voluntad, sino porque Él nos sostiene en victoria. ¿Sabe dónde mueren muchos? En el engaño de la fuerza de voluntad. ¿Cómo le voy a presentar yo a Dios esta tentación? Mejor voy a luchar yo solo. Ya cuando haya vencido voy a buscar a Dios. Mire, va a fracasar y no va a buscar a Dios. Olvídese de eso. Dios no se aparta de usted cuando usted está siendo tentado. Dios no se aparta. Para decírselo más claro, jóvenes, tal vez están por la noche viendo televisión y pasan por ahí en el cable un canal y ven una imagen inmoral, obscena, y lo quitan rapidito, pero empieza el corazón a temblar y empiezan las manos a sudar y empiezan a dar vueltas y a decir: yo quiero ver ese canal, ay, qué difícil. Y empiezan a ver si papá, mamá viene por ahí, y empiezan a sentir aquella, y paz, lo ponen y lo quitan. Escúcheme bien, en ese momento Dios sigue estando con usted como lo está ahorita en el culto, porque Dios permanece fiel y Él está ahí para sostenerlo y ayudarlo. Usted me podría decir: pastor, usted está diciendo que cuando yo quiero hacer lo malo, y mire que quiero hacer lo malo, Dios sigue estando ahí. Sí, pruébemelo con la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no va a negarse a nosotros. Él no va a negarse a sí mismo. Y aparte de eso, venga conmigo a Hebreos capítulo 4 verso 14 al 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que yo puedo venir delante de Dios, de mi Dios, del Rey del universo, y decirle: Señor, esto soy, esto tan débil, esto soy. No soy fiel como las otras personas, no tengo la santidad de otras personas, pero aquí estoy en tu presencia. Y Dios sabe qué va a decir: hijo, yo te entiendo, estoy aquí, no me he ido. Si me dejas, yo te ayudo. Si extiendes tu mano, yo te sostengo.
Si me buscas, me encuentras. Aquí estoy. Yo quiero que usted se grabe esto en su corazón. No crea esa mentira del diablo. Dios no se va de nosotros cuando somos tentados. Dios está ahí extendiéndonos su mano para liberarnos de la tentación. Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Usted cree que los hombres santos de Dios son santos por sí mismos? El que me venga a decir a mí que es santo por sí mismo, una de dos: le empiezo a buscar las alas porque es un ángel, o es un redomado mentiroso. La santidad le agrada a Dios y la santidad tiene exigencias, pero si usted es sincero realmente, se da cuenta que Dios es el que nos hace santos. Su Espíritu es el que nos da santidad, no nosotros. Ahora, hermano, apréndase esto. Estoy temblando por poner un canal que no le agrada a Dios. Estoy temblando por llamar a una mujer que no es mi esposa. Dios está ahí para ayudarme. Porque la gran mentira de Satanás es: ya te fuiste, ya Dios no te va a ayudar, ya le fallaste a Dios, Dios no te va a venir a ayudar aquí. Y es mentira. Dios está ahí para ayudarnos. Mire lo que dice el texto, Hebreos capítulo 4, verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién está hablando, hermano? De Jesús. ¿Fue Jesús tentado en todo? Sí. ¿Pecó Jesús? No. De tal manera que la tentación no es pecado. No es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando consumo la tentación. Ahora, quiero que también vea esto, hermano. Yo no le estoy diciendo que juegue con la tentación. Yo le estoy diciendo que se acerque a Dios en el momento de la tentación. Y mire lo que dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿qué significa confiadamente? ¿Qué significa confiadamente? Que entremos a su presencia con la confianza que un hijo tiene con su padre, y que le diga: aquí está mi vida, Señor. Un gran predicador muy famoso estaba preguntándole a Dios un día, y esto es un testimonio, no es la Biblia. Estaba preguntándole a Dios un día: ¿cómo funciona la oración? Señor, ¿cómo funciona la oración? Y dice que Dios no le contestaba, la Biblia no le contestaba, y un día dice, estaba en la ventana de su casa y vio a una niña jugando con una muñeca, y de repente la niña tropezó, dejó caer la muñeca, y a la muñeca se le arrancó la cabeza, y la niña empezó a llorar y a llorar y a llorar, y quedó viendo a su papá, y se fue donde el papá y le dijo: papá, la arruiné. Y dice el predicador que el papá le tocó la cabeza: no te preocupes, enroscó la cabeza, la probó y le dijo: ya está, hija. Y oyó la voz de Dios, el que le dijo: me preguntaste cómo funcionaba la oración, así funciona. Tú vienes a mi trono y me dices: Padre, lo arruiné, y Dios toma el control de las cosas. Amén. Entonces, hermano, Dios sigue estando ahí y está dispuesto a ayudarnos a vencer la tentación. Venga conmigo a Primera de Corintios capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que os podéis resistir, sino, lea conmigo esto, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, Dios no nos va a permitir ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que Él va a ser fiel en darnos juntamente con la tentación, ¿qué cosa, hermano? La salida para poder resistirlo. Mire a la persona que está a su lado y dígale: podés confiar en esto, dígale, podés confiar en esto. Cuando la tentación venga, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la salida para escapar de esa tentación. Amén. En tercer lugar, Dios nos da las armas para vencer la tentación. Dios nos da los medios de gracia para vencer la tentación. Mire, ser tentado no es una excusa para pecar. Y yo quiero que sepa algo: la santidad con Dios no es negociable.
Usted no puede pagar santidad con diezmos, pagar santidad con una ofrenda para comprar algo para la iglesia. Usted no puede comprar o cambiar la santidad con nada. La santidad no es negociable. Primera de Corintios dice, ahí en los primeros versículos del capítulo 1, dice: aquellos santos en Corinto, llamados a ser santos como los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de Dios. Si usted invoca el nombre de Cristo, usted está llamado a ser santo, como estoy yo llamado a ser santo. La santidad no es negociable con Dios, pero Dios nos da las armas para vencer la tentación. ¿Qué armas nos da Dios para vencer la tentación? Bueno, en primer lugar, la oración. Dice Mateo capítulo 26, verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora le voy a explicar algo. Orar no es orar cuando ya estoy a punto de caer. Es orar en cada día y en cada momento de mi vida. Es que el problema de algunos de nosotros es que esperamos estar a punto de orar, de caer para orar. Y después decimos: yo oré y Dios no hizo nada. Mire, la tentación viene generalmente cuando hay un vacío espiritual en nuestras vidas. Debemos orar, debemos buscar a Dios, debemos leer su palabra. Acompáñeme al Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermano? Para no pecar contra ti. Entonces, fortalezcámonos con la palabra de Dios. Fortalezcámonos, hermano, con la oración. Le estoy diciendo yo que si usted ora y lee la Biblia y se congrega y busca de Dios, no va a ser tentado. No le estoy diciendo eso. De hecho, es posible que sea tentado más. Lo que le estoy diciendo es que si usted está en comunión con Dios, si usted está fortalecido por la oración, si usted está fortalecido por la lectura de la palabra, si usted está fortalecido por la congregación de los santos, usted está ahí al par de alguien, hermano, ¿sabe qué va a pasar? La tentación va a venir, es inevitable, pero usted va a estar tan fortalecido que va a poder decir: no quiero caer en eso, porque estoy lleno de la gracia de Dios. Dios nos da las armas para vencer la tentación. No se aísle del cuerpo de Dios. No se aísle del cuerpo de Cristo. No se vaya solo. Permanezca en la presencia de Dios. Y quiero terminar con esto. Entre más rendimos nuestra vida a Dios, buscándolo, y más lo amamos, la tentación pierde fuerza. Le voy a explicar esto. Le dije que no hay nadie que no sea tentado. Pero hay una diferencia bien grande entre el nivel de tentación que alguien que está viviendo a medias con Dios recibe, al nivel de tentación que recibe alguien que está lleno de la presencia de Dios. Tal vez la tentación sea incluso más fuerte. Mire, yo escuché un caso, hermano, que pruebas, hermano. Allá en un país creo que era Indonesia, que estaba bajo un régimen comunista, había un pastor predicando la palabra del Señor. Hermano, y la policía secreta le estaba diciendo: deja de predicar. Y él estaba predicando la palabra del Señor, predicando la palabra del Señor. Lo habían ido a golpear y él seguía predicando. Habían incendiado la iglesia, seguía predicando. Les habían asaltado a los hermanos a la salida de la iglesia y él seguía predicando. Estaban en un tercer piso. Y un día los agentes de la policía entraron y agarraron a su niño de 3 años. Y lo sacaron por la ventana del tercer piso y le dijeron: vas a seguir predicando. Si decís una palabra más en nombre de Cristo, lo vamos a soltar. Y el pastor siguió predicando y soltaron al niño y murió. Y yo quisiera decir que el papá oró por él y resucitó, pero no resucitó. Y yo digo: qué tentación tan terrible, hermano. Qué oferta tan terrible para llenarse de odio y de violencia. El hombre sigue predicando. Tiene una iglesia de 400,000 miembros ahora. Dios honró su sacrificio. Pero lo que quiero decirles es esto: entre más usted busca de Dios, entre más usted reconoce su debilidad y se acerca a Dios, la tentación deja de tener tanta fuerza. Va a venir, pero ya no nos va a derribar. Va a venir, pero ya no nos va a esclavizar. Mire, la mejor manera de ser firmes ante la tentación es reconocer nuestra debilidad. Se lo explico así: en la medida en que nosotros creemos que somos fuertes,
nos exponemos a la muerte, al pecado, a la destrucción. Pero cuando usted reconoce que es débil, cuando usted reconoce que necesita de Dios, usted está firme. ¿Sabe por qué? Porque su misma debilidad lo hace agarrarse de Dios. Usted ha visto un niño pequeño cuando el papá lo mete a la piscina o a un río y el niño lo agarra y el niño está seguro ahí, no porque él pueda nadar, sino que porque su papá puede nadar y su papá es fuerte. Esa debilidad nos hace fuertes. Usted y yo debemos aplicar eso a nuestra vida espiritual. Dios nunca nos pidió que fuéramos fuertes. Dios nos pidió que halláramos nuestra fortaleza en Él. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra victoria, Él es nuestra santidad. Yo quiero terminar con esto. Venga conmigo a Hebreos capítulo 2, verso 18, y le ruego que esté en pie. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto Él mismo, hablando del Señor Jesús, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Jesucristo, el Hijo de Dios, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora yo quiero decirle algo. ¿Ha estado usted luchando con la tentación? Perfecto, está en el mejor lugar hoy. ¿Ha estado su corazón recibiendo ese impulso, esa tentación, ese estímulo a hacer lo malo? No se aparte de Dios. No baje sus brazos avergonzado. No se aleje de Dios, porque la santidad está en el Señor. Búsquelo a Dios. No porque usted es fuerte, sino porque es débil. No porque usted puede, sino porque no puede. Por eso me refugio en el Señor. Por eso corro en el Señor. Mire bien, piensa en esto. En el arca de Noé, ¿quién estaba más seguro? ¿El conejo pequeño y frágil o el elefante grande y fuerte? ¿Quién estaba más seguro? Los dos, porque no dependía de su fuerza, sino del arca que los cubría. ¿Sí? Y usted sabe que Jesús es el arca de Noé. El arca de Noé es un símbolo y un tipo de Cristo. Por eso es que Jesús caminó sobre las aguas, para decirle a sus discípulos: yo soy el arca de Noé. ¿Sabía usted eso? Yo soy el arca de Noé. Refúgiense en mí y van a ser salvos. Él es el arca de Noé. Él es la vida, Él es la salvación y Él es la victoria sobre la tentación.